Muy buenos días para todos. Qué gusto saludarlos. Sean todos bienvenidos a este nuevo espacio impulsado por DigiSoc y por supuesto en este caso acompañados de Azure Data Protection y Rubrik. Para los que no me conocen, soy Sergio Andrés González Cano, Regional Marketing Manager de DigiSoc y hoy justamente los convocamos para abordar un tema absolutamente crítico. Y es que durante años en la ciberseguridad precisamente nos hemos obsesionado con la prevención y, por decirlo así, con construir muros cada vez más altos. Sin embargo, el panorama actual nos obliga a aceptar una nueva realidad, y es que las organizaciones verdaderamente resilientes no solo se están preparando para evitar los ataques, también se están preparando para recuperarse de ellos. Por eso, justamente hemos titulado nuestro webinar de hoy Recuperación de identidades en tiempos de IA, donde justamente nos estarán nuestros invitados profundizando en una nueva estrategia y solución para abordar este tema. Es así como, digamos, hoy en día la inteligencia artificial está dotando a todos los atacantes no solamente de velocidad, sino también de una sofisticación sin precedentes. Y cuando ocurre precisamente un incidente, proteger y recuperar las identidades es lo que de una u otra manera nos va a permitir responder con rapidez en ese momento donde cada minuto cuenta y por supuesto define o podría definir incluso el futuro de los negocios. Para desglosar este tema, les vamos a enseñar cómo pueden fortalecer sus estrategias de ciberseguridad y les vamos a mostrar así cómo pudieran estar listos ante estas amenazas de nueva generación. Por esta razón, en esta oportunidad tenemos el lujo de contar con dos grandes expertos. En este caso nos acompaña con una amplia visión en el desarrollo de estrategias de negocio y adopción de tecnologías, en este caso de Rubrik, Laura Domínguez, Channel Account Manager para la TAM de Azure Data Protection, y David Archundia, Senior Sales Engineer para la TAM, quien destaca justamente por su trayectoria técnica en arquitectura de ciberseguridad y es especialista en la preparación y respuesta ante ataques con la plataforma de Rubrik. Ambos nos van a profundizar en una solución de Rubrik enfocada precisamente en recuperación de identidades. Y antes de cederles los micrófonos, les quiero comentar o les queremos comentar que tenemos una buena noticia. En este caso, de parte del equipo de Digisoc y por supuesto de Azure y Rubrik, solo por asistir a esta sesión van a poder solicitar un Cyber Resilience Assessment. Esta es una evaluación de primer nivel basada en el marco de la NIS 2.0 que les va a ayudar a medir la madurez de su organización, detectar brechas y definir acciones concretas de recuperación. David, Laura, la audiencia está lista, el escenario virtual es de ustedes y por supuesto, bienvenidos. Pues bueno, muy buen día a todos. Como bien comenta Sergio, hoy en día vamos a hablar de un tema bastante complicado, un tema que nos ha empezado a doler a muchas diferentes empresas y es justamente el tema de la resiliencia de identidades en tiempos de IA. Y esto es algo muy importante, les comentaba, porque hoy en día los ataques o los atacantes ya ya no entran a la fuerza, ellos se loguean. Y me parece este tema de identidad es uno de los cambios más importantes que ha tenido la ciberseguridad durante los últimos años. La resiliencia en tiempos de IA. Y normalmente esto viene acompañado de una pregunta y es, oye Laura, ¿me estás diciendo que es la identidad del nuevo perímetro? Y la verdad, señores, es que la respuesta es que sí. Pero no porque se haya decidido, o porque Laura lo diga, porque Rubrik lo diga, sino porque la forma en que operan nuestras empresas ha cambiado por completo. Y justo de eso vamos a hablar el día de hoy. Como bien comentaba Sergio, mi nombre es Laura Domínguez, yo soy Channel Manager para la TAM en Rubrik y conmigo se encuentra David Archundia, quien es nuestro Senior Sales Engineer. Así que si tienen algunas preguntas muy difíciles, con mucho gusto y sin ningún problema, se las pueden pasar a David. Y bueno, empecemos el día de hoy. ¿Qué sucede? Que el día de hoy tenemos un nuevo campo de batalla. Revisemos qué es lo que está ocurriendo afuera. Muchas veces pensamos que los ataques de identidades son casos aislados y la realidad es exactamente lo contrario.
Hoy en día tenemos más cibercriminales, tenemos mucha más exposición, más regulaciones, más amenazas internas y también, por supuesto, ataques avanzados. E incluso tenemos también más errores. Hace apenas algunos meses hubo un caso bastante conocido con Google Cloud y esto pasó porque un error ocasional, un error humano, terminó eliminando completamente el ambiente de un cliente, incluyendo sus respaldos. Y aquí lo interesante en este caso es que no fue solamente la pérdida de información, sino que también nos recordó algo muy importante, y es que la alta disponibilidad no necesariamente significa recuperación. Todos decimos, o muchos clientes decimos, está en la nube, no pasa nada, pero cada vez suceden este tipo de errores, este tipo de ataques, y nos recuerda que aunque esté en la nube y que tenga alta disponibilidad del 99.999 y sus 7 nueves más, no significa que durante un ataque o durante un error o una disrupción del servicio, nosotros como empresa, Laura, como Rubrik, como Azure, como Digisoc, vayamos a poder recuperarnos y recuperar nuestros datos. Y eso es algo que pasa justamente el día de hoy. Y un servicio puede seguir funcionando perfectamente. Y aún así podemos perder la capacidad de recuperar una configuración crítica. Y justamente ese caso, el caso de Google Cloud, evidenció precisamente eso, la diferencia entre la disponibilidad y la resiliencia. Y adicional a ello, todos los días vamos viendo diferentes casos, vamos viendo ataques, no solo en el resto del mundo, sino también ataques en Latinoamérica. Noticias de que el 71% de los ataques en Latam inician con una credencial comprometida. Este es un tema bastante importante y es justamente con lo que iniciaba. Hoy en día los atacantes ya no entran a la fuerza, se loguean con nuestras propias credenciales. Las técnicas han cambiado tanto que una credencial comprometida puede valer pocos dólares en el mercado negro. Y entonces los atacantes las compran, ingresan y a partir de allí pueden bloquearnos, pueden dejarnos ciegos y pueden inhabilitarlos incluso en nuestro propio sistema. Y bien lo dice Microsoft, incluso Microsoft reportó que más del 97% de los ataques de identidad son ataques basados en contraseñas. ¿Se imaginan? Una contraseña mía que a lo mejor y yo no tenía la visibilidad puede llegar a tirar toda una empresa. Y que los ataques de identidad han crecido 32% durante el año pasado y un 47% en el primer semestre de este año. Entonces, la evolución peligrosa es justamente esa, el robo de tokens, porque hoy en día los atacantes ya no necesitan volver a proporcionar contraseñas ni completar el MFA. Entonces, esto es un tema que ha cambiado la estrategia de los ataques y sobre todo que si tenemos cifras como que el 240% vamos a tener el crecimiento de identidades humanas y no humanas durante los próximos meses, entonces también va a crecer la idea y la manera en la que los atacantes se la ingenian para tomar control. Uno de esos es algo que conocemos como password spray. En el password spray es uno de los ataques más comunes actualmente y a diferencia de un ataque de fuerza bruta como antes lo hacían, aquí lo que hacemos es que se prueba una contraseña muy común sobre miles de usuarios. ¿Cuántos no nos ha pasado que de pronto entramos a una empresa nueva y el administrador de TI nos entrega nuestra contraseña y nos dice de la computadora, nos entrega la laptop y nos dice tu contraseña es password 123? Y nosotros como usuario muchas veces ni siquiera lo cambiamos. Y ahí se queda el password 123 durante semanas o meses por muchas campañas de concientización que hagamos con los usuarios. ¿Y qué sucede? Que ahora empiezan a probar esos passwords sobre miles de usuarios distintos y de esa manera evitan los mecanismos tradicionales de bloqueo de cuentas. Microsoft justamente ha documentado este tipo de campañas como una de las técnicas más utilizadas hoy en día para comprometer identidades empresariales.
Y también ha evolucionado el tema del phishing. Nos enseñaron en las campañas y en los cursos de ciberseguridad que viéramos que el phishing que fuese el dominio correcto, que no estuviese mal escrito, que no fuese diferente. Pero el phishing también ha evolucionado, señores. Ya no hablamos únicamente del correo con errores ortográficos. Hoy en día los atacantes utilizan infraestructura legítima de Microsoft, aprovechan dominios confiables, configuraciones válidas, aprovechan autenticaciones, aplicaciones, consentimientos y todo para que el usuario lo vea como un proceso completamente legítimo. Y como resultado, el robo de credenciales ocurre sin necesidad de explorar una vulnerabilidad técnica tradicional. Y entonces, ¿qué pasa cuando esas credenciales pertenecen a un administrador de Active Directory o Entra ID? En ese momento, el atacante ya no necesita ir por cada servidor. El directorio se convierte en el punto central de control. Y bien sucede, o bien dicen, que cuando nosotros tenemos las identidades comprometidas, los servicios de Active Directory caídos, nada puede ser accesible. No podemos entrar a nada de lo que hoy en día tenemos. Y aquí justamente aparece el verdadero problema, porque durante muchos años hemos invertido muchísimo en evitar que alguien entre. Tenemos, por ejemplo, para los datos, tenemos endpoints de nueva generación, tenemos firewalls, tenemos XDRs, tenemos un EDR todavía por allí, o tenemos diferentes mecanismos. ¿Y qué pasa? Que aún así los atacantes siguen consiguiendo entrar. Y para el tema de identidades es lo mismo. Podemos tener nuestro PAN, podemos tener nuestro IAM, podemos tener la mejor solución del mercado que administre usuarios, pero eso no nos garantiza que no vayan a entrar. Y entonces, aquí es donde viene una parte que Sergio mencionaba al inicio. Hoy en día, como organizaciones, debemos empezar a pensar cómo regreso mi infraestructura de identidad a un estado confiable una vez que fue comprometida. Porque recuperar los datos es importante, sí, pero primero, recuperar la identidad primero, es lo que va a permitir que podamos recuperar absolutamente todo lo demás. Y entonces, aquí es justamente donde tenemos algunas estrategias y donde queremos presentarles la nueva, bueno, no nueva, porque Rubrik es una plataforma de ciberresiliencia, pero has desarrollado nuevas capacidades para hacer la recuperación de identidades mucho más amigable, mucho más fácil y, por supuesto, también mucho más al alcance de ustedes. ¿Y qué sucede? Que volvemos al mismo punto. La identidad son las llaves del reino. Y entonces tenemos en algunos casos diferentes proveedores de identidades. Podemos tener el Okta, podemos tener Entra ID que están en cloud, podemos tener Active Directory y todo eso nos lleva a diferentes recursos. Y vuelvo al mismo punto. Siempre es muy grato platicar con ustedes, platicar con clientes de diferentes partes de Latinoamérica y muchas personas llegan al mismo o nos dicen lo mismo. David, es que yo no necesito esto, yo lo tengo en la nube. En la nube me va a dar alta disponibilidad. En la nube me va a ayudar a recuperarme. Y David en algunas ocasiones siempre responde, cliente, ¿ya has visto tu contrato? ¿Estás seguro de que en la nube vas a poder recuperar tus datos, recuperar tu configuración, recuperar todo? Aunque nosotros creemos que esté en la nube, la realidad es que la disponibilidad del servicio es la responsabilidad de las plataformas, pero adicional a ello, todo lo que es la cobertura de la recuperación, todo lo que son las dependencias, las configuraciones, las políticas, los grupos e incluso las integraciones son responsabilidad nuestra, son responsabilidad de nosotros como el usuario, de nosotros como el dueño de las identidades. Y entonces allí es donde tenemos que estar preparados más que nunca, porque ustedes lo saben, también sucede. Si nosotros recuperamos una identidad, pero no recuperamos las dependencias de esa identidad o no recuperamos las políticas,
de nada sirve, es una recuperación a medias. Entonces, debemos estar seguros que o sí vamos a poder recuperar desde un usuario, desde las dependencias, hasta incluso todo el forest de identidad o todo el bosque de identidad en cuestión de minutos. Y aquí es justamente donde entran plataformas como Rubrik, que es el día de hoy lo que vamos a platicar y a donde vamos a profundizar, para poder tener respaldo y recuperación de identidades, algo que nosotros llamamos resiliencia. Y en esa resiliencia poder proteger el acceso, garantizar la recuperación, tener protección inmutable frente a amenazas y también tener recuperación granular de los diferentes o de multi IDPs que podamos tener como Active Directory, Okta y Microsoft Entra ID. Y para eso, ahora sí, llamo a la caballería, ahora sí entramos con David para que nos platique un poco más de por qué proteger identidades, cuáles son las mejores prácticas para hacerlo y cómo Rubrik les puede ayudar en esto. Adelante, David. Claro, muy buenos días a todos los que están aquí. Al final del día, nosotros tenemos que hacernos siempre varios cuestionamientos cuando estamos nosotros protegiendo nuestras identidades, si es que lo estamos haciendo. Hemos encontrado varios escenarios, como bien lo dijo Lau, a lo largo de la región, en donde algunas personas sí hacen respaldo, algunas personas mantienen un Active Directory como alta disponibilidad para poderlo conectar, pero tenemos que ir un poquito atrás. Cuando nosotros hablamos de un Active Directory o de relaciones de confianza o grupos, estamos hablando de un entorno no tan sencillo porque estamos hablando de un entorno que simplemente para un Active Directory, para volverlo a configurar, vamos a tardar entre 5 a 7 días en volverlo a poner a punta. Entonces, este retorno de restauración es configuración, es parametrización, es volver a poner un entorno a punto. Pero antes de eso, tenemos que recuperarlo. Y al recuperarlo, podríamos llevarnos hasta 28 días si nosotros no podemos recuperarlo sin reinfección, si nosotros no podemos recuperarlo integralmente y si nosotros no podemos recuperar todo el bosque. Entonces, nosotros tenemos que tener una capacidad garantizada en donde yo pueda recuperar en cualquier momento en un ataque mi árbol, mi bosque de identidades junto con todas sus relaciones de confianza y todos sus objetos, tanto humanos como no humanos. Y aquí hay algo muy importante también que recalcar. Normalmente, un atacante hoy en día busca primero, sí, exfiltración de datos, pero también busca dejar a la empresa sin que pueda recuperarse. Y los primeros dos cosas que hace es cifrar la información dinámica, o sea, en los servidores operativos, productivos. Dos, cifrar la información en los respaldos para no poder recuperar una copia limpia. O que llegue un tiempo de latencia en donde ya no pueda continuar la empresa y que necesariamente obligue a pagar un rescate. Y tres, en las identidades. En el modelo del kill chain, este ha sido ahora agregado y es por eso que Laura hacía mucho énfasis. Las identidades hoy en día juegan un rol muy importante en donde si nosotros no ponemos atención fijamente en estas identidades, podemos quedar en descubierto porque aunque recuperemos la información, sin operación no somos productivos. Entonces, si podemos ir a la siguiente. Nosotros tenemos que tener entonces estas consideraciones prácticas. ¿Podemos hoy en día de nuestras identidades tener respaldos inmutables? ¿Podemos definir políticas de retención sobre nuestras identidades tanto en-premise como en la nube? ¿Podemos automatizar esos respaldos o tenemos que hacerlo bajo scripts y pensando que no tenemos visibilidad? Ahora, ya en un tema de prepararnos para una recuperación,
podemos probar y validar que regularmente esas restauraciones nos aseguren el retorno de nuestra operación. ¿Tenemos algún playbook o algún runbook que podemos usar para restaurar esos servicios de identidad rápidamente? Y en algún momento se ha planificado distintos escenarios de falla para estas identidades. Estas son partes de preguntas muy importantes porque al final del día eh, vamos surfeando dentro de la masiva y creciente fuentes de ataque que tenemos hoy en día. Y como lo dijo bien Laura, hoy en día estamos en tiempos de IA y van en creciendo o en crescendo, como decían en Italia, los ataques, ¿sí? Y nosotros tenemos que decidir si podemos garantizar ese retorno. Y también garantizar que estamos cumpliendo con algo regulatorio, que esté en gobierno con nuestra empresa, que esto va mucho en el marco de NIST. Nosotros tenemos que tener la capacidad de gobierno, de que algo que tenemos podamos tener seguridad y también regulación sobre lo que nosotros estamos teniendo. Y por ende, que nosotros tengamos algo predecible, que identifiquemos que lo que tenemos podemos cumplir con un RTO, con un RPO, en donde podemos establecer niveles aceptables para la industria para la que estoy trabajando, priorizar esos servicios críticos de identidad para restaurarlo mucho más rápido, ¿sí? Y también ejecutar detección de anomalías y amenazas e identificar hasta dónde fue ese ataque. No quedarme solamente en, bueno, está cifrado y no cifrado. Eso es básico. Hasta yo visualizándolo en Explorer o en un Finder en macOS, puedo decir que tiene un crypt, extensión crypt y está cifrado. O puedo entrar al archivo y ver que tiene puro sharing. Entonces, todo esto es particularmente importante porque yo necesito tener visualización concreta de estos ataques y entonces unificar y automatizar esos flujos para recuperarme mucho más rápido. ¿Qué es lo que pasa en la anatomía de un ataque en identidades? Primero, nosotros tenemos riesgos y exposiciones dentro de un ataque. En estos riesgos, pues obviamente existe el error humano, donde están las configuraciones incorrectas, están las cuentas obsoletas. En una empresa que yo trabajaba antes, no voy a mencionar el nombre, pero dentro del servicio de seguridad que hacíamos, encontrábamos en un banco en la región que de repente un día empezó a mandar solicitudes de 2 millones de acceso a un servidor productivo de base de datos principal, o sea, un core de un banco. Y entonces al momento de nosotros notificarlo, porque iniciamos el servicio y nadie se lo había notificado internamente, y cuando nosotros iniciamos le notificamos luego esas peticiones. Nadie sabía que se habían quedado colgados ahí usuarios con scripts corriendo. Y esos scripts iban a seguir corriendo. Entonces, es necesario tener visibilidad. Es necesario tener capacidad de ver esto, cuentas obsoletas, cuentas de servicio vulnerables que nos pueden traer un conflicto, podrían ayudar a un spray password, por ejemplo. Y también identidades con privilegios excesivos, comparación de saber qué está pasando. Y esto nos lleva a una exposición y persistencia, porque puede haber movimientos laterales, un compromiso con mayor latencia dentro y hacer un insider incluso. Un establecimiento de esta persistencia, hacer un backdoor para que puedan entrar en cualquier momento y por ende tener un ataque e interrupción en donde quedemos con un acceso fuera de servicio, controladores de dominio caídos, como ya lo mencionamos varias veces, y una operación del negocio interrumpida, pero sin capacidad de retorno porque no tenemos acceso y por ende no podemos volver al negocio, ¿sí? Entonces, hay una mejor forma. No todo es fatalidad, porque parece en los anteriores slides que todo es, vamos a sepultar todas estas cosas. No, no, no. Tenemos la capacidad de retornar. Ahora sí, hay una esperanza. Y esto es tener la recuperación de identidad con Rubrik, porque podemos recuperar de manera rápida, confiable, en una copia limpia. ¿Por qué? Porque podemos restaurar no solamente un dominio, podemos
restaurar todo el bosque y lo podemos hacer de una manera fácil. Tenemos un flujo y tener algo muy previsible, tanto nuestro RPO y nuestro RTO. Y esto no tardar 10 días de latencia, que es lo mínimo en temas de un ataque, o 28 días para encontrar una copia limpia, sino esto es en segundos. Podemos localizar y recuperar fácilmente los atributos del directorio activo que pueden ser eliminados accidentalmente o mediante una búsqueda sencilla, porque tenemos una indexación de objetos y tanto humanos como no humanos. Y entonces esto nos ayuda a no solamente quedarnos en on-prem, sino también nos permite recuperar híbridamente si tienes tu Active Directory, que es el paso natural, y el Entra ID en donde sincronizan ciertos tipos de objetos, ¿sí? Y tenemos que tener esa capacidad porque están vinculados de alguna manera. Y esto nos ayuda a nosotros seguir operando, brindar al negocio el tema de nuestra capacidad de recuperación. Ahora, nosotros pasamos entonces de ser reactivo a ser proactivo y resilientes, porque ahora no solamente vas a poder recuperar, sino también puedes prevenir. ¿Y a qué nos referimos con esto? Porque nosotros vamos a poder detectar en tiempo real capacidades de riesgos de exposición, detectar secretos, contraseñas sin cambios, identificar configuraciones incorrectas o desviaciones en la configuración. ¿Por qué? Porque vamos a poder ver si hay una expansión y persistencia de un atacante, porque voy a tener estos indicadores de exposición en tiempo real, voy a tener detección de cambios en un grupo, política de grupo, ¿sí? Y voy a tener monitoreo de ese comportamiento y acceso a identidad en tiempo real. Voy a poder comparar mi respaldo con lo productivo. Esto para mí es maravilloso. La verdad, si yo lo hubiera tenido cuando yo operaba, esto es oro puro, porque yo tengo capacidad de ver si alguien ya movió un permiso que no debería de tener. Y entonces yo puedo tener también la capacidad de interrumpir ese ataque, porque puedo automatizar una recuperación del bosque, puedo hacer restauraciones en entornos limpios, puedo orquestar de estos recuperaciones tanto en 3D y entornos híbridos, como ya lo mencioné, ¿sí? Y entonces, si nosotros vamos al siguiente, tengo una identidad 360 porque tengo contexto, ¿sí? Y puedo tener decisiones accionables, en donde yo puedo tener incluso un estudio forense de quién tuvo acceso a qué y qué privilegios tenía en ese entonces y por qué. ¿Y a qué archivos tuvo acceso? ¿En qué grupos está metido? Esta pantalla es excepcional porque obviamente me da un cause analyst desde una visualización operativa, una visualización proactiva. Me está diciendo, hey, algo cambió aquí y yo no sé por qué este usuario tiene estos privilegios y de esta manera. Y me está diciendo en qué nivel de violaciones está teniendo este nivel. Ahora, adicional a esto, Rubrik cuenta con algo que se llama clasificación de datos. Tenemos un DSPM completo en que nos ayuda a entender si este usuario tuvo contacto con tipos de información sensible que pudiera dar a mi razón que ese usuario no debería de haber tenido. Sin embargo, los estamos visualizando. Y eso podemos ver una vista holística 360 y nos da a nosotros, como dice Laura siempre, tiempos de tranquilidad en tiempos de guerra. Y nosotros podemos ver integralmente las identidades en entornos híbridos, en donde podemos rebobinar esa identidad para investigar y revertir cambios no deseados, mapear identidades con accesos a datos y, no y permisos que no se deseen, ¿sí? Rastrear esos comportamientos como ya lo vimos en la pantalla anterior y los cambios que se han hecho y descubrir identidades humanas y no humanas en entornos tanto en on-premise como en la nube. Ahora, como lo dijimos, nosotros podemos tener una gestión proactiva en donde vamos a tener esto, alertas en tiempo real. Podemos conectar esta parte con un SIEM, podemos hacer correlación con estas notificaciones, podemos tener indicaciones de exposición, ¿sí? En donde vamos a tener esto mapeado a nuestro framework Mitre Attack.
en donde nos va a dar una, pues obviamente una relación con todas las otras fuentes que estemos ingestando en el SIEM y podemos tener mucho más preciso, ¿sí? E incluso detectar algo que muchas veces pasa por alto. Decimos, tenemos un EDR, David. Es fabuloso mi EDR. ¿Y qué creen? El EDR fue vulnerado, saltaron las trancas, apagaron el servicio de EDR, te mandaron la alerta al SIEM que sí hubo un malware, pero nunca te dijeron que había un payload resiliente y que sigue trabajando y que ya se movió lateralmente y que ya no lo va a detectar tu EDR. Sin embargo, otros componentes tienen que ser correlacionados para detectar ese movimiento lateral. Y este puede ser uno. También los flujos de remediación para ti, en lugar de tener todas las cargas manuales, vas a tener opciones tanto manuales como automatizadas, ¿sí? Para deshabilitar, rotar o eliminar identidades en riesgos y permisos obsoletos. Y también te va a dar un dashboard centralizado de riesgos, que no solamente va a aplicar para identidades, también puede aplicar para todas las cargas, nube, on-prem, ¿sí? Datos no estructurados y esta parte de identidades o aplicaciones SaaS. Entonces, con ello tienes una visión holística. Por último, vas a tener una recuperación de identidad sin fricción. ¿Por qué? Porque vas a reducir por todo lo que ya hablamos, que obviamente esto podría ser obvio, valga la redundancia, pero vamos a reducir tus tiempos fuera de servicio. Vamos a reducir la reintroducción del malware. ¿Por qué? Porque vamos a saber el blast radius que tienes en tu ataque. Y también vamos a proteger todo tu bosque automatizando las mejores prácticas de seguridad recomendadas por Microsoft. ¿Por qué? Porque vas a tener comparación en tiempo real. Ahora, y solamente por terminar, esta parte es Rubrik, lo que está diciendo aquí es, hay un nuevo estándar en resiliencia de identidad y debemos de contar con una plataforma, no solamente con una herramienta que nos brinde un respaldo, una plataforma para identidades, o sea, que nació para eso y que sea resiliente por diseño y que esta resiliencia esté integrada en su propio ADN, no que contrate una aplicación de un tercero, no que extienda más la superficie de ataque para poder brindarlo. Necesitamos tener ya integrado visibilidad, tener capacidad de ver el riesgo, tener capacidad de recuperación, tener capacidad de proteger esa identidad humana y no humana, tanto en la nube como en on-prem, y que no tengamos varios aparatos haciéndolo y tenemos que estar viendo a todos estos para entender qué es lo que ocurrió. Entonces, yo con esto, yo puedo tener tanto el tema de exposición de identidades, ¿sí? Y mezclar con este tema de en la resiliencia de Rubrik, en donde yo voy a tener contexto del usuario y de los datos, indicadores de exposición, el riesgo de privilegio que es latente en todo este tema de identidades, el, la detección del compromiso que ha alcanzado y también la capacidad de recuperación. Si ustedes están viendo, estamos tocando los puntos de NIST. Aunque no los estamos mencionando, estamos tocándolos visiblemente y estamos diciendo que cumplimos con cada uno de ellos, ¿sí? Y que esto, obviamente, es algo disruptivo en el mercado. Muy bien, muchas gracias, David. Y Gracias. bueno, para terminar, yo nada más quiero mostrarles esta parte que es como mi comercial obligatorio. Les decía al inicio, Rubrik no es solo una plataforma de recuperación de identidades. Rubrik es una plataforma de ciberresiliencia. Entonces, hoy en día, cuando la ciberseguridad ya no es suficiente, cuando todos, lo que mencionaba David, todos los componentes de prevención han sido vulnerados, existe la luz al final del túnel. La luz al final del túnel es nuestra plataforma de ciberresiliencia y eso puede ser rúbrica en sus organizaciones. Podemos proteger tantos datos on-premise, principales hipervisores como lo son VMware, Hyper-V, Nutanix, Proxmox, bases de datos SQLs, bases de datos no SQLs. También podemos tener respaldo y recuperación. Por supuesto que los principales sistemas operativos, Unix, Linux, Windows, todo lo que ustedes tengan en su ambiente on-premise, todo lo que ustedes tengan en cloud, podemos conectarnos de manera directa
con GCP, con Microsoft, con AWS, con Oracle incluso, podemos hacer un repositorio dentro de su mismo tenant para que ustedes no tengan que pagar gastos de egreso, pero sí tengan aislado con controles Zero Trust de inmutabilidad, cifrado, un aislamiento lógico, puedan tener sus datos respaldados. Aplicaciones SaaS, mencionaba David, datos no estructurados, identidades y todos esos dashboards que veían que teníamos en nuestra presentación son dashboards que nos entrega nuestro propio Rubrik Security Cloud. Allí vamos a tener visibilidad de todas las cargas que ustedes tengan. Active Directory, puede ser respaldo de SharePoint, canales de Teams, podemos tener todo lo que está en la nube y visualizarlo, de tal suerte que tengamos mayor control, mayor visibilidad de qué es lo que estamos respaldando. Y por supuesto, tener diferentes integraciones con Palo Alto, por ejemplo, con Zscaler para prevenir la fuga parcial o total de esos datos, con CrowdStrike, con Google, de Mandiant, con Misa, de Microsoft. Rubrik es toda una plataforma completa. De hecho, somos muy orgullosos porque en los últimos 7 años hemos estado en el cuadrante de líderes en el reporte de Gartner para recuperación empresarial. Y no solo eso, sino que además de estar en el cuadrante de líderes, dentro de los líderes somos los más visionarios. Entonces, Rubrik siempre es garantía de que ustedes puedan recuperarse y puedan ser resilientes durante un ataque de ransomware y por supuesto que su empresa pueda continuar operando. Y nada, era lo que nosotros queríamos presentarles el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Cedo ahora sí cámaras y micrófono a Sergio. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Laura. Nuevamente, invitarlos a hacer efectivo el Cyber Resilience Assessment. Justamente, como lo mencionamos al inicio, este es un detalle, no tiene costo, y sobre este se va a evaluar el nivel de madurez que ustedes pueden tener hoy en día en sus organizaciones, pero no solamente eso, recibir una recomendación o recomendaciones justamente para que puedan robustecer sus estrategias de ciberseguridad. Este Cyber Resiliencia Assessment justamente es una serie de preguntas que nosotros hacemos para evaluar la madurez de la resiliencia que tiene su organización. Porque hoy en día, tener un respaldo no es sinónimo de ser resilientes. David tiene muchos años más que yo y nos daba una plática acerca de cómo ha ido modificándose y acerca de cómo hemos ido cambiando toda la infraestructura de respaldos, desde que incluso se hacían respaldos a cinta, por ejemplo, y todos, o respaldo a disco, y todas estas características de una arquitectura tradicional son muy buenas para cuando tenemos una falla operativa. Son buenas como, por ejemplo, para cuando estamos haciendo una migración y no funcionó bien y entonces el servidor cayó. Eso lo podemos utilizar para el respaldo. Pero la diferencia es que hoy en día eso no nos garantiza que vayamos a ser resilientes durante un ataque de ransomware. Eso no nos garantiza que nos podamos recuperar. Bien decía David que los atacantes hoy en día van por 3 pilares: nuestros datos dinámicos o los datos productivos, nuestros datos que tenemos almacenados en esa arquitectura de respaldo y nuestras identidades. Y entonces, en este assessment de ciberresiliencia, se basa en las 6 funciones del NIST Cybersecurity Framework 2.0 y aquí tenemos y vamos evaluando cada una, que es gobernar, identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Entonces, en este respaldo vamos haciendo una serie de preguntas, perdón, en este assessment vamos haciendo una serie de preguntas para poder darles a ustedes su postura de resiliencia y también que nos demos cuenta qué tan probable es que nos podamos o no recuperar durante un ataque de ransomware. Es totalmente agnóstico. En las preguntas o sea, van al framework, no 100% hacia Rubrik. Sin embargo, funciona para que ustedes puedan tener esa posición y esa postura y sepamos cómo podemos recuperarnos. ¿Vale? A ambos, muchísimas gracias de verdad por darnos pues, justamente esa claridad en un tema que para muchos resulta complejo, pero creo que aquí tuvimos la oportunidad de recibir de manera muy tangible y práctica también la información, entender cuáles son esos retos
nos queda clarísimo que en la era de la IA, pues al final la recuperación de identidades, pero la recuperación en general, pues ya no es una tarea secundaria de TI, eso básicamente se convierte en ese núcleo de supervivencia operativa de cualquier negocio. Justamente pues el poder recuperar sin mucho contratiempo una operación puede significar la continuidad de esta en adelante. Entonces, nada, dejamos yo creo que esas inquietudes, más que inquietudes, soluciones, y a toda nuestra audiencia, gracias por estar aquí acompañándonos. Como dijimos al inicio, saber dónde estamos parados es el primer paso para mejorar. Por eso quiero nuevamente invitarlos a que no dejen pasar esta oportunidad de solicitar ese Cyber Resilience Assessment. Y pues en este momento, en nombre de todo el equipo de GSOC, de Laura, de David, agradecemos mucho su tiempo esta mañana, de haber permanecido conectados todo este espacio. Sigan conectados a nuestras redes para próximos eventos y que tengan un excelente día y hasta la próxima. Muchas gracias.